¿Crees que esto es algo que tenemos en el ADN tú y yo? Al final depende de la mentalidad de cada uno. ¿Por qué e-commerce, tío? ¿Crees que tú y yo hemos nacido con eso? Tú digas, yo soy consistente, yo cada día le voy a dar calma. Imagínate, yo tengo una empresa, tengo 10 trabajadores y estoy facturando $50.000. Si voy a tener 20 trabajadores, voy a facturar 100.000. Siempre fíjate de las personas que viven de lo que te enseñan y que no viven de lo que enseñan. Jao, eres una persona que has facturado más de 5 millones de euros con el e-commerce desde que has empezado. Hoy, familia, quiero daros sobre todo la bienvenida a Jao, un amigo y ex socio mío. Muchísimas gracias por invitarme y por sobre todo poder compartir el valor con toda nuestra comunidad. Una de las primeras cosas que sobre todo me gustaría preguntarte y que muchas de las personas que nos están viendo al final, que probablemente están empezando, es, bueno, primero, ¿quién eres tú y cómo te has iniciado en el mundo del emprendimiento? Bueno, mi nombre, como he dicho, me llamo Jau. Soy una persona que ha nacido en España, vive en Barcelona, ¿no? Vengo de una familia que es Claro, familia esto, china. perdona, que te interrumpa, es que es chino. Es que es chino. Eso es muy fuerte para los que hacemos e-commerce. El hecho de que yo te haya conocido ya es una ventaja competitiva que tengo por encima de muchas Sí. otras personas. No, al final soy una persona que ha nacido y se ha criado en España, en Barcelona. Tengo orígenes chinos, ¿no? Por mis padres. Y he estado toda mi vida aquí. Entonces me interesé por el mundo del e-commerce cuando tenía 18 añitos así. Y yo vengo de una familia que ellos son ya de por sí emprendedores. Porque al final la comunidad china, como ya sabes, casi el 80% de la gente pues les gusta emprender, ¿no? O tiene algún tipo de negocio y tal. Y yo vengo de una familia pues que, por suerte, desde que yo nací y he estado con ellos, siempre mis padres han llevado negocios locales, que si tienen negocio por aquí, por ahí. Entonces es como una mini ventaja que tienes a la hora de entrar en el mundo de los negocios y tal, porque ya vas con una mentalidad un poco más avanzadita, ¿no? Porque ya desde pequeño te entrenan, ya sabes cómo va todo. Pero al final, aunque tengas eso, hay mucha gente que, aun teniendo esto y padres empresarios, al final depende de la mentalidad de cada uno. ¿Sabes? En plan, hay gente que se acomoda con lo que tiene, no hacen nada, porque ¿por qué voy a hacer si estoy cómodo, ¿no? Con todo lo que tienen de mis padres y tal. Pero ya eso depende de cada uno, el hambre que tenga en hacer las cosas, ¿no? Claro. Al final yo vengo de una familia que, por suerte, siendo sinceros, nunca me ha faltado de nada. Siempre he tenido, por suerte, lo que he querido. Obviamente no me consentían tanto, no me daban tantos caprichos porque me lo hacían ganarme, pero nunca puedo decirte, no, es que habían días que no comía y tal, ¿no? Eso sí que no, porque es verdad que a eso sí que estaba todo cubierto. Y realmente yo empecé en el mundo del emprendimiento porque, o sea, irónicamente, yo no quería estar en un bazar, ¿sabes? Como mis padres, porque al final Claro, tu familia tenía bazares. tienen bazares. Tienen bazares. Tienen bazares. Y claro, yo desde pequeño veía cómo mis padres se echaban horas y horas. O sea, yo te puedo decir que mis padres se levantaban a las 9 de la mañana, tío, y hasta las 9 de la noche no volvían a casa. Claro. 12 horas seguidas. Y claro, yo siendo un niño, contratábamos a gente, canguros, ¿no? Para que nos cuidasen durante todo el día. O simplemente estábamos en casa. O si no, como mucho nos llevaba para la tienda, pero estábamos unos niños de 5 6 7 años en la tienda durante horas y horas y horas y horas, ¿sabes? Porque al final la vida de ellos giraba en torno en el negocio y no podían hacer nada más. Justamente esto es algo que está relacionado, creo que, con el hecho de... Yo, al menos, en mi punto de vista, yo siempre he tenido como este problema, ¿no? A veces de que también vengo de una familia humilde. Mis padres, al final, pues se movieron de Rumanía, buscaron trabajo en el exterior. En aquel entonces, Rumanía ni siquiera estaba en la Unión Europea. Le hicieron contrato a mi padre, encontró aquí trabajo en España. Pero es eso, ¿no? Cuando partes desde una familia en la que ves que hay un gran sacrificio, yo creo que de alguna manera te lo transmiten en el propio ADN, decir, yo también quiero emprender. Sí que es cierto que yo creo que, bueno, también hay personas que han tenido quizás una familia que han trabajado, se curran muchísimo para poder tener el pan de cada día, ¿no? Pero ¿crees que esto es algo que tenemos en el ADN, tú y yo? Es decir, el hecho de emprender, ¿crees que tú y yo hemos nacido con eso? La verdad es que yo creo que una persona nunca nace con un ADN de tal o X, ¿no? Al final yo creo que esto de emprender, esto de hacer cosas es a base de lo que uno vive y cómo se desarrolla con lo que vive una persona. No, por ejemplo, yo sí tengo un hijo, mi hijo, yo soy emprendedor, pero es que no solamente porque yo por ser emprendedor, mi hijo va a nacer directamente siendo que este niño va a hacer y va a emprender, va a hacer una empresa, no, porque al final eso depende de lo que viva el niño, ¿sabes? Entonces, en mi caso, sí que es verdad que yo
vengo de una familia que son emprendedores, vengo de una comunidad, la comunidad china, que son muy emprendedores, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo tengo hermanos y por suerte todos mis hermanos también tienen sus propios negocios y tal, ¿no? Pero ya tengo familiares que los padres tienen negocios, pero ellos no tienen negocios, ellos trabajan fuera, están más tranquilos trabajando, ¿sabes? Con un sueldo fuera, ellos están tranquilos porque en casa tienen de todo, no les falta nada, están con los padres, le compran de todo, pues se ganan su sueldito y están bien y no tienen ese hambre de emprender. Pero en mi caso yo sí que tengo eso y lo he tenido porque básicamente yo quería algo mucho mejor que lo que tenían mis padres, ¿sabes? Sí que es verdad que cada persona, cuando tienes tu propio negocio, ¿no? Es mucho mejor que trabajar para otro, porque para matarte tú a trabajar para otro, te matas para trabajar para ti mismo, ¿sabes? Entonces, yo no quería estar como mis padres tanto tiempo ahí, del lunes a sábado, y los domingos, los únicos días que cerrábamos, ellos abrían por la mañana, de 11 a 2, y después de cerrar, en vez de irse para casa a descansar o pasar tiempo con sus hijos, cogían el coche y se iban a por mercancía. Traían la mercancía, tenían que catalogar la mercancía, tenían que reponer en su sitio, y al final era de lunes a domingo durante años y años y años y años. En vuestra cultura también el trabajo duro está muy presente, tío. Sí. Está muy presente. Yo creo que al menos aquí en España, cualquier chino que vayas a ver, tienen más dinero que el ciudadano español medio. No, el tema del dinero es porque al final se lo trabajan, ¿sabes? Al final hacen cosas que una persona normal diría, al igual yo hago eso. Yo me acuerdo, tú y yo nos conocimos porque yo ya empezaba dropshipping, me viste un poco por las redes, cosas Sí. que yo iba subiendo. Hicimos una llamada juntos, ¿no? Te ayudé un poco con el tema de Facebook, hiciste un poco ahí las campañas y luego te fue de puta madre. Pero, ¿por qué e-commerce, tío? A ver, te voy a contar un poco mis comienzos, ¿vale? Yo empecé en el e-commerce cuando tenía 18 años. Yo no tengo estudios. O sea, yo soy una persona que yo desde muy joven no me gustaba estudiar, no me gustaba como captar órdenes con lo que me decían la gente. También era una persona que era, entre comillas, vago, porque no me gustaba hacer mucho esfuerzo, ¿no? De cosas. Y mi madre me decía, eres un vago. Dice, eres como una serpiente, eres un vago, ¿sabes? Como un panda, me decía. Y me dice, ya verás tú qué vas a hacer cuando seas mayor, eres una persona que no le gusta trabajar y tampoco estudias, ¿qué vas a hacer y tal, ¿no? Yo en ese momento, siendo sinceros, cuando tenía 16 años, yo tampoco sabía qué iba a hacer. Entonces yo, cuando tomé la decisión de dejar el colegio, yo tenía 17 años, no había terminado ni la ESO. O sea, yo dejé el colegio en tercero de la ESO. Me intenté meter en cursos de acceso a grado medio o algún tipo de formación profesional, pero es que al final no me gustaba, no me llenaba, ¿sabes? Y no conseguía encontrar nada que yo decía, vale, puedo tirar por aquí, ¿no? Y mi madre me decía, pues si no vas a hacer nada de esto, a trabajar. ¿Qué es lo que hice? Pues dejé todo y empecé a buscar trabajo. Pero yo no trabajaba en el negocio familiar, porque yo no quería trabajar ahí. Yo quería trabajar fuera. Y aparte mi madre me obligaba fuera porque me decía, así sabes lo que es la vida real fuera, ¿no? Siendo un adulto, experimentando, que se tiene que echarte bronca, que te echen bronca, ¿sabes? Que cuando haya faena, pues te quedas ahí y no en casa, porque ellos sabían que si yo me ponía a trabajar en el bazar, yo estaba con el móvil o hacer lo que a mí me daba la gana. Como mucha gente que tiene negocios y los hijos trabajan ahí, pues los hijos están más relajados. Al final son los hijos de los dueños. Pero cuando tú trabajas fuera, ahí ya le da igual si tus padres tienen tienda, no tienen tienda, tienen negocio, ¿sabes? Entonces yo empecé a trabajar fuera de camarero y te lo juro que no aguantaba ni 2 semanas en un trabajo porque me echaban. O sea, me echaban porque yo estaba allí y digo, al igual me voy a poner yo aquí a limpiar un váter. Estamos locos de que... Y yo, lo hacía así y claro, luego viene la jefa, oye, porque esto está sucio tal. Y digo, a ver, es que no he limpiado un váter en mi vida, ¿sabes? En plan de, yo, no me gusta limpiar váteres. O cuando llegaba mi hora, yo cogía y me iba. Digo, yo no voy a trabajar aquí 15 minutos más o 20 minutos más por alguien, cuando esta hora no me la va a pagar ni me la va a devolver. Y yo cogía y me iba. Y obviamente, pues, los jefes me echaban de los sitios. Y sí que es verdad que luego yo siempre quise trabajar de retail, ¿no? De dependiente de tienda, entonces yo me busqué un trabajo por Paseo de Gracia. Y cuando Paseo de Gracia aquí en Barcelona. Aquí en Barcelona. Y cuando yo empecé a trabajar en mi primera tienda, la primera tienda duré 6 meses. ¿Y sabes qué fue lo gracioso de cuando empecé a trabajar en Paseo de Gracia? Fue cuando me entró ya ese espinazo de decir, yo no quiero nunca más trabajar en hostelería, o que me he cambiado a ser dependiente de tienda, ¿no? Y una vez siendo dependiente de tienda dije, tampoco quiero ser dependiente de tienda. Digo, entonces, ¿qué tengo que hacer para trabajar poco, entre comillas, ganar dinero rápido y estar como un poco libre? Un poco lo que viene siendo ser tu propio jefe, ¿no? Pero no quiero ningún negocio físico, no quiero estar tantas horas como le echan mis padres y no quiero
tener tanta responsabilidad de tener algo físico presente, ¿no? Entonces fue cuando empecé a indagar por internet y me salió del e-commerce. Me vi unos cuantos vídeos en YouTube y tal, me informé y dije, hostia, esto. Y aparte de ahí empecé toda la formación, empecé a buscar o sea, me obsesioné. Dije, e-commerce, esto es mío. Y entonces estuve buscando toda información de e-commerce, ya que si vídeos, que si blogs, que si no sé cuánto, empecé a toquetear el tema de Shopify. Me compré cursos, me dejé mucho dinero en cursos, en formaciones, a día de hoy lo sigo haciendo, porque al final el conocimiento es infinito y si tú paras de aprender, tío, al final, ¿sabes? Entonces, cuando yo empecé a trabajar de dependiente de tienda, hice mis primeras tiendas, hice mis primeras facturaciones y tal, pero obviamente estaba en pérdidas y yo no estuve en beneficio hasta después de haber palmado casi 5.000 euros. Todo lo que yo ganaba de sueldo en la tienda trabajando, el 80% iba invertido a e-commerce, ya sea en formación, ya sea en testeo de Facebook Ads, ya sea en creación de webs, ya sea en creación de lo que sea. El otro 20% me lo gastaba en mis cosas de diario, ¿no? Al final. Entonces... Antes de que continúes, perdona, hay una cosa que sobre todo, por todo lo que me has contado aquí, mucha gente quizás puede llegar a pensar que, no, este chico tiene un negocio familiar, luego a la hora de hacer la tienda le han dejado dinero, ¿no? ¿Qué tienes para decirme de esto? No, yo orgullosamente te puedo decir que aunque yo venga de una familia que económicamente nunca nos ha faltado a nadie, estamos bien, yo nunca le he pedido ni un solo céntimo a mis padres ni a nadie. Todo lo que yo tengo y lo que he hecho hasta ahora ha sido yo desde cero, con mi trabajo de fuera, hacía mis 40 horas semanales, todo el dinero que yo ganaba en un mes me los ahorraba. ¿Y por qué? Es decir, si teniendo, me gustaría saberlo, teniendo quizás el apoyo de tu familia, Sí. que te pueden dejar capital para que puedas invertir, ¿por qué has querido ir solo? Porque yo no soy una persona que a mí no me gusta. O sea, sí que es verdad que muchas veces me dicen, oye, tienes tus padres, puedes haberte pedido un dinero y hubieses tenido un extra, ¿no? Para enchufar al e-commerce y hacer... Pero es que no me gusta como de tener esa dependencia de una persona, ¿no? Al final, soy una persona que cuando hace algo, le gusta hacerlo por su cuenta. Entonces yo desde un principio siempre he querido hacerlo por mi cuenta y aunque me faltase dinero, yo nunca jamás le he pedido a mis padres. Sí que es verdad que a mis hermanos muchas veces, yo me acuerdo que yo estaba en cuarentena porque yo al final mi vida hizo un clic cuando cambió cuando entramos en cuarentena. Yo estaba en cuarentena, empecé a hacer, porque claro, estás en casa sin hacer nada, ¿no? Y volví a hacer e-commerce otra vez. Yo hasta en ese entonces no fui exitoso, perdí mucho dinero y en cuarentena fue cuando yo empecé a hacer mi primera tienda, que en ese momento el problema es que estabas en casa, la gente no podía hacer ejercicio y yo vendía unas bandas elásticas. Claro, Entonces yo pillé las bandas elásticas, pumba, me fue súper bien. un producto en total demanda. Eso con dropshipping Exacto. lo reventabas. Puro dropshipping en España tenía, te lo juro, creo que era menos de 600 euros o 700 en mi cuenta bancaria. Estaba sin trabajo, porque había dejado el trabajo, porque mi madre me obligó a dejar el trabajo porque teníamos miedo del COVID y tal, ¿no? Lo dejé, tenía menos de 700 euros en la cuenta bancaria, no más. Y yo dije, yo tengo que hacer algo, porque al final estoy en casa, no estoy haciendo nada, no tengo ingresos, y el e-commerce era algo que me gustaba, pero lo había dejado aparte. Y me puse de nuevo, me hice todas las formaciones otra vez de cero, me hice la web, me hice la tienda, todo, y empecé a sacar la tienda, pim, 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 y fue cuando empecé a arrancar, pim, pim, y fue muy bien. Y ahí, ¿te acuerdas cuando estábamos en un grupo tuyo de e-commerce que tú hiciste? Sí, sí, sí. Yo en ese momento... En ese grupo, tío, había una barbaridad de gente que a día de hoy factura un viven del montón, e-com. Sí, 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 sí. O sea, hay jugadores a día de hoy que vemos por las redes que estaban en ese maldito grupo que yo creé. Ese grupo yo lo hice con el objetivo de... Claro, yo me sentía solo, ¿sabes? Creo que a ti también te ha pasado y nosotros cuando empezamos en 2017, 2018, 2019, cuando tú empezaste a arrancar, en aquel entonces no había toda la información que había como a día de hoy. Yo, de hecho, mucha información que a día de hoy conozco y la que conocí en el pasado, como yo hablo inglés y lo entiendo a la perfección, miraba mucho contenido americano, me miraba lo que decía muchos americanos, sobre todo en sus canales de YouTube, porque ellos estaban mucho más avanzados, y lo intentaba trasladar aquí en España, ¿sabes? Entonces, con ese grupo realmente formamos ahí una buena piña y fue una iniciativa por mí en la que me dio a conocer muchas personas, en este caso te conocí a ti también, y creo que eso aportó a la industria. Evidentemente tampoco era el mejor grupo del mundo, pero éramos ahí cientos de personas y eso dio una comunidad muy chula,
la verdad. Sí, sí. Ya digo, yo estaba navegando por Instagram porque, como tú dices, no te sentías solo, porque dices, aquí encuentro yo ahora a alguien para conectar que haga e-commerce como yo, ¿no? Y que entienda algo del tema. Yo esto ponía hashtag dropshipping, hashtag e-commerce, ¿no? Y me salió el perfil. Y dije, coño, ¿sabes? Y un tío que habla español y tal. Y fue cuando, cuando te seguí, nos seguimos de vuelta y tal, y vi lo de tu grupo, te escribí, me metiste al grupo y tal, y claro, en ese momento tú ibas muy avanzado. Y yo recién estaba empezando a arrancar y dar mis primeros pasitos, ¿sabes? Pero tú ya estabas facturando y tal, y digo, coño, este tío, ¿sabes? Y te acuerdas cuando dije, tú, Stefan, tal, y nos hicimos una llamada, Me y viniste a mi... conocer luego y todo, tío. Exacto. Dejaste el Mango. ¿Era el Mango donde No, en trabajabas? Sandro. Ah, Yo trabajaba en Sandro. Sandro. Entonces, ya te Una digo, tienda de ropa. sí, una tienda de ropa que es de una marca francesa. Pues yo te escribí, ¿de acuerdas? Y me hiciste una llamada rápida, así de media horita, y me explicaste un poco cómo iba el tema de Facebook, porque en ese momento yo iba verde, verde, verde. O sea, yo no me creía ni yo cuando estaba en cuarentena lo que facturé sin tener casi ni un 10% de conocimiento como tengo actual, ¿sabes? Y aún así conseguí arrancar bien y todo estaba en beneficio y tal, ¿no? Y cuando me hiciste esa llamada fue cuando hice el salto, en plan de, estuve haciendo mis primeros 200, 300, de repente hacer 800, 1000, 1500, 2000, siguiendo consejos que tú me diste, ¿sabes? Y yo, buah, este tío Y eso al día. al día. Luego entraremos en más profundidad, sobre todo para que las personas conozcan un poco más sobre a lo que te estás dedicando a día de hoy con todo el tema de fulfillment, tiendas, contra reembolso, etcétera, porque sí que es cierto que has profesionalizado, has creado un equipo, tienes empresas, etcétera. Hay mucho cambio desde cuando empezamos, que éramos básicamente unos críos, ¿sabes? Con el ordenador, Sí, intentando hacer cosas y ya cuando montas un equipo empiezas a profesionalizarlo todo, lideras, ya la cosa cambia, ¿no? Se vuelve todo más empresarial, ya no sí, es tanto exacto. un proyecto de emprender. Pero antes de llegar aquí, hay muchas personas que a nosotros nos miran y sobre todo son gente que está empezando, tío. Al menos muchas de Ya. las personas que a mí me miran. Eh, ¿Cuánto necesitas realmente? ¿Qué es lo que tú consideras que una persona tiene que tener para iniciarse a día de hoy en el dropshipping? Las ganas, el hambre sobre Y todo. a nivel de capital, de dinero, Yo creo que sí que es verdad que en nuestro momento con 1000 euros ibas bien. O sea, con 1000 euros tú podías hacer un montón de cosas porque los costes publicitarios eran mucho menores, había no, yo menos creo que mucho competidores. menos de 1.000 euros podías empezar. Sí, mucho menos de 1000. Yo creo que a día de hoy, 2025, entre 1000 y 1500 puedes empezar bien. Puedes Entre empezar 1.000 y bien. mil Sí. quinientos. Claro, imagínate una persona, por ejemplo, que está en Latinoamérica. ¿Tú de verdad Ya. crees que necesita 1.500 euros para poder empezar? A ver, yo es que es por experiencia propia, porque yo cuando arranco un e-commerce, un dropshipping, a mí me gusta hacerlo porque, a ver, es porque a día de hoy sí que me puedo permitir tener más capital, ¿no? Para decir, pues voy a testear tal, tal, tal y destino X capital para allá. Claro, empiezas de una forma mucho más agresiva. Más agresiva, pero si no, yo creo que cada persona con 500 euros, 400, 500, puede empezar muy bien, ya. Yo estoy de acuerdo contigo. La verdad que, o sea, una cosa es con lo que empiezas y Claro, puedes empezar a ganar poco a poco, pero lo más importante creo que es la experiencia, ¿no? exacto. O sea, claro, para una persona que empieza, una persona que vamos a decir que tiene 100 dólares, 200 dólares ahorrados, que no sabe qué hacer con ellos o los quiere destinar a invertir y, por ejemplo, empezar en un e-commerce, ¿qué cosas debería tener en cuenta? Sobre todo que van a pasar cosas que no está trazado dentro de su plan, porque muchas veces cuando tú empiezas un negocio y ves todas las flores, ¿no? La parte verdes y wow, esto es tal, 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 cuando llega el momento de la ejecución es muy distinto. Porque claro, una cosa es la teoría, que tú lo entiendes y tal, y otra cosa es la práctica, cuando lo aplicas, ¿no? Entonces yo creo que la gente que empieza tiene que tener muy en cuenta que esto es un negocio real, al final, no estás haciendo como un... O sea, sí que es verdad que puedes empezar como un hobby y tal, pero al final es un negocio, o sea, estás con un negocio online en el que estás ofreciendo un servicio a una persona, vendiendo un producto y al final es un negocio. Y tienes que tomártelo en serio como un negocio, porque hay gente que empieza y se creen que por apretar 4 botones, ¿no? En plan de yo he visto un curso y tal, me he hecho un curso, voy a hacer esto, tal, y ala, meto 100 dólares y voy a hacer 10.000 en un mes. No es así, ¿sabes? Porque al final todo tiene su proceso, todo tiene su aprendizaje, van a pasar 1000 cosas, vas a esperar X y te va a pasar Y, ¿sabes? Entonces es como, en este juego la mentalidad entra muy al juego ahí, en plan de tú mismo saber, en plan de es imposible que día de hoy para mañana me pegue un petardazo que me va muy bien. Eso es un trabajo constante. Hay que ser muy, muy, muy constantes y sobre todo tener la mentalidad de decir,
voy a apretar cada día, aunque esté bien, aunque esté mal, aunque un día vaya bien, otro día vaya peor, ¿no? Tú digas, yo soy consistente, yo cada día le voy a dar caña, ¿sabes? Porque si al final tienes la motivación, que es un pico de motivación, luego viene la bajada, pero cuando eres consistente no hay picos, es algo muy fluido. Yo esto siempre lo digo, y de hecho cada vez que he hablado con personas que facturan millones de euros contigo, con muchos más, al final siempre las conversaciones recaen casi siempre en lo mismo, tío, la mentalidad. Yo no sé, Thomas Edison, si por ejemplo no hubiera tenido fe en él mismo, no hubiera descubierto el tema de la bombilla, Henry Ford con el tema de los automóviles, Elon Musk que quiere llevar el hombre a Marte, al final esta fe, es decir, hay gente que por ejemplo tiene la esperanza esta de, no, yo voy a ganar dinero, yo tengo la esperanza de que me vaya bien con el dropshipping, yo tengo la esperanza de que me vaya a ir bien con este proyecto. Es una mera probabilidad, te esperas, y normalmente la esperanza muere última, pero cuando tienes fe en ti, es decir, yo sé que voy a conseguir esto con certeza, pase lo que pase, independientemente de lo que vaya a suceder, yo tengo fe en mí, tengo esa autoconfianza y estima en mí, es lo que hace que no te rindas. Y si no te rindes, es que cualquier persona puede aprender cosas de dropshipping. Al final yo creo que las cosas técnicas, que es lo que normalmente la mayor parte de la gente es lo que busca. ¿Cómo puedo hacer la tienda? ¿Cómo la estrategia definitiva para hacer la publicidad? La estrategia definitiva para hacer los anuncios. Es que todo esto se va aprendiendo por el camino. Lo que no vas a aprender es que cuáles son las acciones que tú debes tomar día a día, tu capacidad de pensar, cómo vas a reaccionar, tu estilo de vida. Al final yo creo que eso es lo que más peso tiene y que no te rindas sobre todo, porque Exacto. creo que tú y yo hemos visto, y hemos hablado algunas veces, hemos visto muchas personas que empezaron el dropshipping cuando nosotros lo hicimos y empezaron en el mismo momento con los mismos recursos y herramientas que nosotros y a día de hoy no están haciendo dropshipping y no les está yendo bien. ¿Por qué? Porque se rindieron. No porque tú y yo fuéramos más buenos. Lo que tú y yo hemos tenido fe, hemos tenido esa certeza en nosotros mismos de que lo íbamos a conseguir y eso es lo que nos ha dado realmente el éxito. Porque Sí, todo lo técnico realmente, tío, viene lo hemos después. ido aprendiendo por camino a camino. Sí, exacto. Ahora, tengo una pregunta por aquí que me he ido también preparando y sobre todo me gustaría decirte, porque a la gente le va a interesar sobre todo a qué te dedicas ahora mismo, es decir, ¿cuántas tiendas más o menos has tenido de dropshipping a lo largo de tu trayectoria? Muchísimas, pero muchísimas, muchísimas. Ya os digo, yo empecé primero con el nicho de cocina, porque digo, bueno, un producto nuevo que igual en la cocina te resuelve un problema y tal, todo el mundo cocina, todo el mundo come cada día, y empecé con una tienda de cocina, no fue bien, empecé con una tienda de... ¿qué más empecé? De relojes. Mira, yo es que en el e-commerce he hecho de todo, he comprado tiendas, he comprado anuncios hechos. He comprado, por ejemplo, yo seguía a un chaval, ¿no? Que él vendía muy bien y tal, y le vayan a la cuenta y le dije, oye, te doy 500 euros y me dices qué producto tienes. Y yo le hice un Bizum bueno, una transferencia de 500 euros para que me dijera qué producto era y la tienda. Y yo con eso, yo cogí, lo intenté hacer lo mismo y no me fue bien. ¿Sabes por qué? Porque yo en ese momento yo no tenía conocimiento, ni sabía qué estrategias tenía que seguir para poder hacer que esa tienda funcione, cuando el otro chico sí que tenía. O sea, yo he hecho de todo para intentar ser rentable en este negocio. ¿Y con qué nicho ha sido tú más rentable? Sobre todo con belleza y con moda. Moda Esto es sobre una todo. cosa que suelo preguntar mucho y mucha gente Sí. igual. Yo, por ejemplo, con la moda también es uno de los... De hecho, tú y yo que hicimos la tienda era de moda, Sí. vendíamos calzado, literalmente. Esa tienda la llevamos tú y yo entre a más de 100.000 euros mensuales de forma estable. Pero claro, mucha gente dice lo mismo, tío, ¿sabes? La moda, la belleza, la salud son nichos que solucionan muchos problemas. Tienes una gran categoría de productos que puedes elegir. Hay muchos productos en tendencia en moda, sobre todo en belleza. Cada día aparecen nuevas tendencias constantemente. Y una pregunta así más en específico, ¿cuánto has llegado máximo a facturar en un día? En un día. En un día, creo que fue en 2022 o 23 más o menos. 22-23, que en ese momento yo hacía dropshipping. Tenía varias tiendas. O sea, es facturación de varias tiendas juntas, ¿eh? No es de una sola. Estaba en el mercado español, en el mercado inglés, en Inglaterra y en Francia. Estaba en 3 países con un mismo producto, un mismo nicho, 3 países.
Y en ese día yo hice un récord de facturación, que yo me acuerdo perfectamente, rozando los 18.000 euros en un solo día de facturación en ¿Y dropshipping. netos? Netos, siempre, ya cuando subes mucho el volumen, el beneficio suele bajar un poco más porque al final el ROAS baja, ¿no? Los costes publicitarios Claro, suben. al final es un negocio, Facebook tiene que ganar, todo el mundo tiene que ganar, hay muchas pujas. Entonces, cuando yo facturé 18.000 euros, yo creo que ese día, te digo un aproximado porque es que no me acuerdo, fue hace mucho, entre los 15 y 18%. No llegué a los 20, yo me acuerdo que estaba un poco frustrado porque no llegué al 20%, que era como mi objetivo medio, pero entre los 15 y 18%. Sí, igualmente son porcentajes que son Son interesantes. sanos. Son sanos. Al Sí, final, yo lo he visto también. Coges empresas multimillonarias que tienen exacto. grandes fortunas, tienen una factura, un neto del 5%, que ya es bastante, un 10% ya es mucho. Claro, negocios pequeños, quizás para uno dice, ay no, es que si hago 1.000 euros son 200 euros de netos que me saco. Bueno, ya, pero si te sacas 1.000.000 son 200.000. Es bastante capital. Ahora, relacionado con todo esto, me has dicho que tenías varias tiendas en ese momento. Claro, esto es algo que, por ejemplo, yo hago y yo sé que también tú haces. En lugar de tener una tienda en la que puedas escalarlo muchísimo, pero claro, cuanto más escalas, más problemas vas a tener varias tiendas en las que no estás facturando tanto y tus costes publicitarios son mucho más sanos, pero tienes varias tiendas que están facturando a la vez y generas más estabilidad. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, 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 sí. Yo realmente apuesto más por facturaciones pequeñas, pero con márgenes muy altos. Porque al final, ¿de qué te sirve facturar 20.000 euros en un día si tu margen es del 8%, 10%, ¿no? Yo prefiero mucho más facturar entre 5.000, 7.000, 8.000 euros al día repartidas en tiendas, pero con una tasa del 25, 27, incluso 30, ¿no? 18, 20, pero lo tengo en varias tiendas con menor facturación. Pero al menos yo sé que mi tasa de beneficio es mucho más alto. Claro. Me genera menos problemas porque al final cuando tienes mucho más pedidos, mucho más facturación, tienes una cartera de clientes más grande, igual puede ser que tienes clientes insatisfechos, el porcentaje es mucho más mayor, porque al final haces más ventas, tienes más volumen. Y cuando haces ¿cómo se dice eso? Un split de varias tiendas, consigues llevarlo a una facturación buena con un margen de beneficio sano, al final es mucho más sano llevarlo así que tenerlo todo en una sola tienda. Totalmente. Claro, y no es solo eso, sino que, bueno, tú has empezado pues con el dropshipping, luego pasó el COVID, fuiste creciendo, estábamos los dos juntos también. Empezamos un proyecto de contrarreembolso tú y yo Sí, con el tema de calzado, compramos stock, tío, compramos, teníamos aquí un almacén en Barcelona y todo. sí, Fue un fracaso, las cosas como son. De ahí aprendemos creo que muchos. sí. Y nos fuimos separando poco a poco, manteniendo la amistad que tenemos, pero ahí fue cuando tú empezaste a descubrir otro, no modelo de negocio, pero sí modalidad de pago, el COD, Sí, ¿no? Que es a día de hoy una de las cosas que también te centras muchísimo. sí, sí, sí. ¿Por qué hiciste ese salto al contrarreembolso? Porque claro, al final el COD sigue siendo dropshipping, lo que cambia es la modalidad de pago, ¿no? Pero ¿por qué hiciste ese salto? Pues siendo sinceros, hice ese salto porque en el tema del dropshipping yo estuve muchos años, y en ese momento, con la inexperiencia que yo tenía, sí que es verdad que yo no supe delegar muchas cosas que a día de hoy yo sí que lo tengo delegado. O no supe montarme un equipo que a día de Claro, hoy el sí que equipo. tengo El montado. equipo. Entonces yo llegué a un punto en que me quemé muchísimo. Sí que es verdad que yo estoy muy agradecido por haber tenido esa suerte, ¿no? De poder hacer todo lo que hice con el dropshipping. Al final las facturaciones ahí están. Facturé más con dropshipping, creo que en 2-3 años hice una facturación de más de 3 millones de euros. Entonces yo en ese momento, cuando llevas ese volumen, el estrés que tienes encima, ¿no? Y no saber delegar las cosas como se tiene que delegar, porque en ese momento yo tenía 22 años, 21, 22, y prácticamente yo llevo haciendo e-commerce desde los 20 años. Entonces, claro, era joven, y, no sabía llevar tan bien la presión como lo llevo yo ahora mismo, no había tantos recursos como hay ahora también, y conocimiento sobre todo. Entonces yo llegué a un punto que me quemé mucho, y decidí darme un descanso del dropshipping, y allí fue cuando encontré lo de contrarreembolso, que nosotros en ese momento hacíamos dropshipping pero intentamos probar con el contrarreembolso, que no nos fue bien, o sea, Ah, bueno, y compramos stock y todo, ¿no? compramos stock, ahí está, sigue estando en el almacén ahí, Esos zapatos, tío, no lo vendimos sí, ni de ahí coña. están, ahí están. Empezamos con una tienda de calzado,
un tipo de modelo con el dropshipping funcionaba bien y empezamos a vender aquí contra reembolso en España, fue un fracaso total. Yo Y mira que compramos nos focos, hicimos, compramos todo que exacto, había el Sergi y ya no sé ni dónde está ese calzado, ¿sabes? Ya, y mira que hicimos fotos nosotros y contenido propio, todo, 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 ya. todo, ¿eh? Sí, yo me salté al contrarreembolso porque al final, cuando lo hicimos nosotros, sí que es verdad que la liamos mucho porque no sabíamos nada, lo hicimos por hacer y tal. Problemas con los de MRV, que Sí, si... logística, que si tal, no llevamos el control de todo, porque al final nosotros estamos acostumbrados a hacer dropshipping, de que nosotros nos encargamos de la publicidad, luego tu proveedor se encargaba de enviar el producto y tal, pero tampoco te ocupabas de toda la logística, la compra del stock y cosas que en el dropshipping no te preocupas, pero en el contrarreembolso sí que te preocupas, ¿no? Entonces cuando nosotros nos fuimos separando, yo fui dejando el dropshipping también, pasaron muchas cosas de por medio y luego yo me centré un poco más en el contrarreembolso porque en ese momento estaba como creciendo mucho. Yo justamente me asocié con mi socia actual que tengo yo ahora, que ellos tienen su nave ahí en Badalona y tal, y entonces aprovechamos y dijimos, hostia, pues, ¿y por qué no hacemos contrarreembolso con todo lo que hay aquí y tal, ¿no? Entonces, desde ese momento, que fue en 2023, casi finales de 2023, fue cuando me metí de lleno en el mundo del contrarreembolso y hasta ahora. Y yo empecé con el contrarreembolso en ese momento, la cagué mucho también, porque al final tienes que ir aprendiendo, invertir en formación, seguía gente que se dedicaba a esta modalidad. Tuve como un poco lo que viene siendo aprender desde cero otra vez una modalidad de e-commerce, ¿no? Porque al final yo llevaba muchos años en el sector, tenía Claro, los experiencia. principios de e-commerce son los mismos, pero al cambiar la modalidad de pago, el contrarreembolso tiene otros matices, ¿no? Que debes Exacto. tener en cuenta. Ahora, hay una pregunta que quiero hacerte sobre todo porque hay muchas personas que quizás pues, no saben si empezar con pagos con tarjeta o con Hmm, contrarreembolso. Yo, por ejemplo, soy mucho más partidario de los pagos con sí. tarjeta. Me gustaría saber tu opinión. Pues realmente, mira, es que hay o sea, es e-commerce, pero tiene mucha diferencia. O sea, el dropshipping sí que es verdad que yo lo recomiendo para la gente que ya em, quiera dedicarse a algo a muy largo plazo, hacer un branding, ¿no? Una marca. Por ejemplo, cuando tú haces un dropshipping y es un pago con tarjeta, personalmente, a base de mi experiencia, a mí me gusta hacerlo muy bien. A mí me gusta hacer una tienda súper bien hecha, súper bien brandeada, validar un producto y cuando yo valido el producto ya empiezo a hacer mi packaging personalizado, voy haciendo mis propios anuncios, voy haciendo mi propio contenido y me gusta hacerlo bien con dropshipping. Entonces, cualquier persona que quiera hacer dropshipping y hacer este proceso, se puede hacer tranquilamente, ¿eh? En España puedes empezar, es un mercado que es un país que se paga mucho en tarjeta, solo que los vendedores nuestros, los que hacemos contrarreembolso, hemos obligado a la gente un poco, ¿no? A pedir contrarreembolso, pero al Yo eso lo final estuve comentando. sí, es Que un creo país que de España tarjeta. está recuperando otra vez esa parte de Exacto. compra con tarjeta. Entonces, dropshipping yo lo recomiendo mucho para la gente que quiere montar algo a largo plazo, una marca. Funciona, lo validas y te pones a Y de hecho trabajar hay en muchas ello. marcas que han nacido con dropshipping. Tenemos el famoso caso súper reconocido, ¿no? De Gymshark, por ejemplo. Mm. Pero hay muchas marcas que han empezado con el dropshipping, se han ido profesionalizando, han ido cogiendo Hawkers un mismo. market fit cada vez. Hawkers, por ejemplo, sí. Exacto. Pero claro, y el contrarreembolso, ¿para quién lo recomendarías? Yo contrarreembolso lo recomiendo para la gente que quiere dinero rápido. Porque sobre todo el contrarreembolso, todo el mundo sabemos que los resultados es mucho más rápido por el tema de que la gente no le da miedo hacer pedidos porque sabe que no lo está pagando en ese momento, que lo va Claro. a pagar cuando lo reciba. Entonces, Tienes compras más impulsivas. claro, son compras impulsivas, o sea, es un arma de doble filo. Sí que es verdad que vendes más, tienes más pedidos, pero de 20 pedidos que tú vendes, realmente te lo compran 15, 16. Entonces, claro, de 200 euros que facturas, en realidad no tienes 200 reales, tienes 140, 130 reales, ¿sabes? Entonces es un arma de doble filo y yo lo recomiendo mucho para la gente que empieza y diga, yo quiero capitalizarme, pimba, 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 hacemos contrarreembolso, te capitalizas y luego sí que es verdad que con el contrarreembolso puedes hacer marca también, porque al final es un producto físico que lo tienes aquí, lo validas, sabes que se vende bien, los costes publicitarios son buenos y voy a brandear y voy a aprovechar que tengo el producto estocado aquí, voy a hacerlo marca y ya los clientes reciben su envío en 24 o 48 horas. Pero al final yo creo que esto de hacer dropshipping o contrarreembolso depende mucho de lo que quiera una persona, ¿no? Algo más personal. Yo, por ejemplo, yo soy partidario mucho de hacer dropshipping porque me gusta mucho más, porque la tranquilidad que tú tienes de que te pague una persona de ese pedido en tarjeta, que tú Justamente sabes es lo que a mí me gusta. que te Que yo entra, ya cuento con ese capital y no tengo que exacto, esperar. Claro, el contrarreembolso también es muy bueno porque es lo que tú dices, tienes compras impulsivas, pero
tiene el problema, que son las tasas de entrega. Y Exacto. a veces varían de cada país, no es la misma quizás tasa de entrega en Perú, en Ecuador, en España, en Portugal o Italia, por ejemplo, ¿no? Alguien que se inicie en COD, contra entrega, contra reembolso, ¿qué es lo que debe tener en cuenta para maximizar al máximo la entrega? Pues realmente eso viene, mira, nosotros en el contrarreembolso, siendo sinceros, dependemos el 80% de la empresa de envío. Cuando una empresa de O envío, sea que la empresa de envío es muy importante. es súper importante, porque al final es la persona quien se encarga de coger el producto y dárselo al cliente final, ¿vale? Entonces, si la empresa de envío no hace bien su trabajo, tú por más bien que tú hagas tu trabajo de Facebook Ads, de optimización de landing page, de hacer upsells, cross, lo que tú quieras, si la empresa de envío no cumple, da igual lo que hagas, ya no sirve. ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros trabajamos con una empresa de envíos aquí en España que ha quebrado, ¿vale? Están quebrando, muchas franquicias han cerrado y tal, y nosotros cuando empezamos a trabajar con ellos, íbamos súper bien, hacían muy bien el trabajo, teníamos unas tasas de entregas muy altas, y este último año, 2024, que fue cuando empezó la empresa a derrumbarse, nosotros lo notamos. ¿Por qué? Porque los repartidores no iban a entregar. Las franquicias que tenían que recibir nuestros envíos, no los recibían porque estaban cerrando franquicias. Y luego cuando tú resolucionabas una incidencia, por ejemplo, ¿no? Porque en el contrarreembolso, cuando un producto no se entrega, tú tienes que resolucionar esa incidencia quedando una fecha nueva con el cliente. Cuando tú hacías eso, el repartidor no iba. O si no, decía, no, no quiere, no lo quiere, y la franquicia cogía y lo mandaba de Claro, y vuelta. gestionar esa comunicación con la Claro, es franquicia muy era muy complicada, complicado. porque la empresa no trabaja bien. Entonces, Una cosa muy interesante de lo que hablas es que, claro, esto es un problema que tiene el nicho del contrarreembolso. Sin embargo, luego es otro de los proyectos que tú tienes, el fulfillment. claro, Que al final yo creo que tú también has sido muy listo porque has visto que había un problema dentro del mercado, dentro del exacto. COD, y has sabido, a través de la empresa que vosotros tenéis, solucionar ese problema. Porque a día de hoy no únicamente haces dropshipping y contrarreembolso, que es uno de tus focos, sino también haces fulfillment. Ahora, Exacto. ahora eres un chino de verdad, ¿sabes? Sí, un chino 100%, pero ubicado en España, ¿sabes? Ahora eres un chino de verdad. Que Sí, de sí, hecho sí, yo he sí. venido a visitar los almacenes, que no los había visto, súper guapo, Sí. súper grande el almacén que tenéis también aquí con Ecom Hub. Eh, Cuéntame un poco del fulfillment, es decir, porque claro, es algo nuevo. El fulfillment ya sí está relacionado con el e-commerce, pero ya estás tratando con las distribuidoras, tema de paquetes, tenéis un almacén, tema alquiler, etcétera. Cuéntame así un poco de forma resumida, sin ir demasiado al detalle, pero ¿cómo ves este modelo que ahora has empezado? Básicamente, nosotros hemos hecho ese fulfillment porque hemos visto muchos problemas después de estar años en el contrarreembolso. Y nosotros básicamente lo que hemos hecho es, hemos cogido la empresa de transportes, porque nosotros al final hemos probado muchas, hemos visto muchas también, hemos cogido la mejor de todas. Hemos cogido los productos que nosotros sabemos que siempre se mueven o se van a mover, porque al final nosotros tenemos un agente que siempre está buscando productos ganadores y nosotros en cualquier momento, cuando un producto explota o antes de explotar, nosotros ya lo tenemos estocado aquí en España. Ofrecemos catálogo, porque mucha gente, el problema de contrarreembolso es que lo importan ellos mismos y puede ser que no tengan capital, no tengan sitio para donde guardar, no sepan cómo gestionar esos envíos de forma correcta. Entonces nosotros hemos dicho, pues, ¿por qué no hacemos un centro donde nosotros lo catalogamos todo, donde lo preparamos todo, donde lo enviamos todo y lo llevamos todo súper controlado mediante un CRM propio nuestro? Y que los clientes puedan operar como si nosotros fuéramos un almacén dropshipping, ¿sabes? Básicamente hemos cogido todos los problemas que habían encontrado en el bolso, lo hemos intentado solucionar o lo estamos solucionando de la mejor manera y somos un centro de distribución dropshipping, básicamente. De hecho, ¿qué te parece que dejemos abajo en la descripción de este vídeo también por si alguien de Latinoamérica o alguien que quiera vender aquí, pues tengan el enlace para poder unirse al almacén? Claro, ¿Te apetece? directamente puedes dejar mis redes sociales que me escriban y yo automáticamente hacemos el onboarding y tal y vemos el caso y vamos a ver Perfecto, cómo podemos trabajar con ellos. perfecto. Y ahora sí, un poco para acabar, porque más o menos ya nos has contado un poco así la Sí, situación. Tío, una cosa más así a nivel personal, que quizás alguna vez que otra le he hablado contigo, pero claro, tú y yo ya, como llevamos tiempo, hemos ganado dinero, hemos hecho muchas cosas, tema de equipo también. Ya. Quiero comentar un poco esto porque es uno de los grandes retos que yo al menos me estoy enfrentando y me gustaría saber también un poco tu opinión. ¿Cómo creas un buen equipo? ¿Cómo encuentras talento? ¿Sabes? Porque sí, a veces en el dropshipping pues empiezas a contratar a alguien de atención al cliente,
Pero luego a medida que vas creciendo la empresa, Claro. a medida que vas, luego tienes un CFO, luego tienes un Chief Marketing Officer, vas subiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo has ido creando equipo tú en tu caso? Es decir, Sinceramente, crear un equipo es un poco complejo, pero hay una cosa que yo me enfoco mucho, es siempre coge a alguien mejor que tú, ¿sabes? Porque al final tú no puedes ser bueno en todo, ¿no? Es verdad que tú eres una persona que sabe de todo, porque tienes que saber de todo cuando llevas un control de un negocio, pero tú no puedes ser el mejor en todo. Entonces, lo que yo me hago a mí mismo es siempre tú, Jao. No intentes llevar todo el abanico porque al final cuando el abanico es muy ancho no te da tiempo para muchas cosas, no puedes centrar en que realmente se te da muy bien a ti y hay otras cosas que una persona que sepa hacer esto puede llevarlo muy bien por ti también, ¿no? Entonces nosotros una de las cosas que nos gusta hacer mucho es siempre contratar a gente que tenga experiencia previa ya y que nosotros veamos que sea bueno en lo que está haciendo. A mí no me importa si tú llevas 3 años trabajando en X sitio o recién acabas de empezar. Es más, yo prefiero coger a alguien con experiencia, ¿vale? Con años y años detrás de X cosa y ponerlo en ese sector que es suyo. Pero nosotros lo que hacemos mucho también es coger a gente que recién acaba de empezar, que entra en el mundo laboral, ¿no? O que realmente le gusta un sector y que me diga, oye, Jaos, que no, yo no tengo 2, 3 años de experiencia, pero tengo muchas ganas de trabajar. Entonces tú a esa gente, cuando lo incorporas en tu equipo, lo puedes amoldar como tú quieres que trabaje. Al final, el equipo tiene que trabajar a base de las directrices de una persona y principalmente cuando empiezas a montar equipo eres tú. Entonces, cuando tú coges a una persona que realmente escuche, ¿no? Que sepa escuchar, que sepa trabajar de la forma que a ti te gusta trabajar y lo puedas amoldar a la forma en que a ti te guste trabajar y todo, al final tienes un equipo muy competente, ¿no? Nosotros empezamos nosotros mismos, luego fuimos incorporando uno por uno, y al final, a día de hoy, tenemos un equipo bastante grande en el que lo tenemos súper bien adaptado y trabajando de la forma en que nosotros queremos. ¿Cómo lo hacemos para controlar un equipo tan grande y y esta gente que, por ejemplo, nosotros estamos constantemente contratando a gente, ¿no? Porque es posible que una persona diga, oh, es que me canso de tal, me voy, ¿no? Claro, tú no puedes depender 100% de una persona solamente porque ha estado contigo X tiempo, te lo llevaba, se te va y ahí dices, hostia, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces nosotros lo que hemos aprendido durante los años y una cosa súper importante que es documentar. Documentar documentar. todo el proceso. Una persona cuando entra nueva, le das un sheet, un PDF, lo que sea, se lo mira y ya sabe cómo hacer bien su trabajo. ¿Por qué? Porque está todo documentado. Entonces nosotros para cada puesto que tenemos en nuestra empresa, todo tiene su documento y todas las personas que entren ya saben lo que tienen que hacer. Es más, nuestro CEO de nuestra empresa, digamos, o sea, nosotros llevamos todo, ¿no? Pero tenemos una persona que básicamente es como el manager de todo, que controla todo. Es una persona que sabe cómo se hace todo. Y entonces él ya se encarga de la persona nueva que entre, le manda su sheet, tal, yo te guío, te miras este sheet, y esa persona, sin que nosotros estemos encima, ya sabe qué es lo que se tiene que hacer todo. Y mi manager lo controla todo Esto es lo que súper hace. interesante. Mira, yo relacionado con lo que tú dices, y esto no es para ofender a nadie, simplemente a nivel metafórico, y al menos con el equipo que nosotros tenemos, yo creo que al final los seres humanos aprendemos mucho por miedo o también por recompensa. Yo cuando normalmente contratamos a una nueva persona en el equipo, ¿sabes cuando tienes a un perro y al perro, si, tú no le, si el perro hace una acción que no debe hacer, debes decírselo en ese momento? Si tú no coges al perro y tampoco lo recompensas y dejas una semana, 2 semanas que haga lo que no debe hacer, cada vez cuanto más tiempo pase, va a ser muy complicado poder educarlo. Sí. Yo creo que con los trabajadores es algo parecido, sin intentar hacer esta ofensa de que es un perro, un trabajador, no tiene absolutamente nada que ver, simplemente es por la psicología humana, por cómo funciona el ser humano. Cuando un trabajador, un empleado nuestro no está haciendo las cosas bien, te digo, oye, Jao, la próxima vez tendríamos que hacerlo de esta manera, ¿crees que podrías hacerlo de esta manera tal? Porque te has equivocado aquí, aquí y aquí. Pero no te preocupes porque vamos a seguir adelante, mira, te dejo esto y te digo esto y con esto vas a poder hacer lo otro. Lo que te acabo de hacer es corregir esa acción, pero te acabo también de recompensar. Es decir, yo soy muy partidario de que la gran diferencia entre un jefe y un líder, ¿no?
el jefe grita y el líder toma responsabilidad, tú eres responsable de todo lo que haces, pero oye, te has equivocado en esta acción, no pasa nada, te digo que lo has hecho mal, te recompenso dándote esa motivación y diciendo, de aquí en adelante se van a hacer las cosas así, porque así esto lo vas a conseguir y tú también estarás mucho mejor, entonces te acabo de corregir, pero te doy ese feedback en el momento, no espero a que vuelvas a cometer Sí. ese error una y otra vez, porque llegará un momento donde los empleados no van a hacer lo que yo les digo. Entonces, una cosa que yo he aprendido sobre todo eso, de si un empleado no hace lo que debe hacer, en el momento se lo digo. Y se lo repito una y otra vez, dándole también recompensa. Y luego, por otro lado, ¿crees que a veces contratar más? Imagínate, yo tengo una empresa, tengo 10 trabajadores y estoy facturando 50.000 dólares. Si voy a tener 20 trabajadores, ¿voy a facturar 100.000 por esta regla de 3? No tiene por qué. Porque al final, a ver, sinceramente yo creo que depende de la calidad de la persona que contrates. Muchas veces nosotros en el equipo tenemos una persona que hace trabajo de 5. Tenemos 2 personas que hacen trabajo de 7. Pero luego tengo 10 personas que no hacen ni el trabajo de 2 personas. Claro, ¿Sabes? yo lo veo muy parecido. Entonces, tu facturación no va a ir, depende de qué número de empleados que tienes. Porque si fuera así, yo en el Fulfillment ahora mismo contrato a 100 personas y me estás diciendo que voy a facturar 10 millones al ¿Sabes mes. cómo veo yo esta parte? Yo al final veo que tienes como una parte del equipo que son el cañón del Sí. arma. O sea, es el cañón. Y hay otros trabajadores que es munición. Entonces tú por mucha más munición que vayas a intentar meter dentro del arma, si el cañón no lo soporta, no lo soporta. Exacto. Lo que necesitas es más cañones para poder ir distribuyendo toda esta Sí. munición. Mira. Entonces hay personas que realmente van a hacer ese trabajo excepcional donde quizás también necesitarás parte de su lealtad, experiencia y conocimiento, pero es esa gran diferencia entre, tendrás personas en el equipo que son ese cañón, ese talento que cuesta muchísimo, creo, de encontrar en muchas situaciones. Muy Yo complicado. incluso a día de hoy, pues, yo creo que todos estamos de acuerdo a veces de decir, si tuvieras a esa persona en concreto dentro de tu empresa, esa persona ideal, tu empresa se multiplica por 10. Mira, ¿Sabes? eso que tú dices, el manager de nuestra empresa era una persona que entró con cero experiencia, cero. Empezó desde lo más abajo de todo. Empezó de Customer Service, empezó ahí atendiendo correos y llamadas y tal, y fue escalando, porque nosotros veíamos un potencial en él que estaba por encima de los otros compañeros, porque lo sabía hacer todo bien, aprendía súper rápido, y a día de hoy es el manager de nuestra empresa, y entró desde lo más abajo. ¿Por qué? Porque al final la calidad de trabajo de esta persona lo ves venir, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta mucho hacer una cosa con mi equipo, que es, yo les doy directrices, ¿vale? Tienen que hacer al día lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, pero a mí me gusta darles libertad también. Yo dejo que mi equipo pueda hacer cosas por su cuenta, Y que cometan errores. cometan errores y incluso me lo pueden mejorar. Porque yo muchas veces, yo siempre digo al equipo, chicos, tenéis que hacerlo tal, pero si veis que es XX, hacerlo de vuestra manera y después de hacerlo o antes de hacerlo me lo comunicáis. Claro. Entonces, cuando lo hacen, nosotros vemos los resultados. Es más, nuestro manager es siempre lo que dice, nos da recomendaciones. Oye, Jao, he visto que tal lo hacemos de X manera, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Y yo lo miro, lo pienso y dices, hostias, ¿y por qué no? Entonces, a mí me gusta dar un poco de libertad bajo responsabilidad al equipo para que puedan trabajar de la manera en que ellos estén bien, en los que ellos crean que es correcto, porque al final los que están en pie de cañón son ellos. Tú eres quien está arriba, que está controlando un poco de todo y llevas un montón de cosas, pero al final quien trata con esos clientes, quien trata con esos problemas, son esa gente que tú tienes ahí. Claro. Y ellos, mejor que nadie, van a saber cómo solucionar ese problema, ¿no? Y si tú le pones una regla muy estricta, aun ellos sabiendo cómo hay que hacerlo, van a seguir tu regla y no van a salir bien. Entonces es como, oye, seguir esta regla, pero tenéis libertad y estáis siendo flexibles para poder hacerlo de esa manera para Bueno, solucionar luego lo yo mejor también posible. creo también que al final somos muy jóvenes tú y yo, aún nos queda también mucho recorrido por delante, Muchísimo. ¿sabes? Que al final yo tengo casi 27 años, pero aún soy un puto crío, ¿sabes? En Sí. este mundo de los negocios. A veces hablo con gente que tiene ya 35, 40 años de experiencia y ves que hay una gran diferencia en la mentalidad y todo, pero bueno, como todo se aprende. Ahora una cosa que sobre todo quería preguntarte, porque después de todo el recorrido que has tenido, ¿el dinero crees que te ha cambiado? Uf. Cambiar yo creo que no. ¿Sabes qué creo yo? Realmente hay muchas frases, ¿no? De, oye, el dinero cambia a la persona y tal, ¿no? Pero es que yo creo que el dinero potencia lo que es realmente una persona, ¿no? Porque el que es cabrón va a ser cabrón con dinero o sin dinero. Solo que cuando uno tiene dinero es un cabrón potenciado con dinero.
Pero cuando un tío es bueno, una persona es buena, con dinero puedes seguir siendo buena persona, ¿no? Claro, te Porque al final, magnifica. claro, te magnifica mucho más. Por ejemplo, yo en mi caso, teniendo dinero y no tener dinero, yo realmente siento que me siento igual. O sea, yo no me siento superior a nadie, yo no me siento que soy el puto amo, ¿no? Porque al final cada uno tiene sus cosas y cada uno tiene su forma de vivir, su forma de ser. Yo sí que es verdad que desde que vamos bien, voy bien con e-commerce, vamos muy bien y tal, sí que es verdad que lo que me ha cambiado mucho la vida con el dinero es que voy muy tranquilo. O sea, yo sí que es verdad que no me tengo que preocupar que al final de mes, ¿no? Preocuparme de que no puedo pagar un alquiler, que pues no puedo pagar tal, o no puedo permitirme gastar en X cosas. Sí que con eso pues no tengo ningún tipo de preocupaciones, vivo bien, no malgasto dinero, obviamente, ¿no? Porque al final hay que saber gestionar muy bien el dinero, porque un día estás aquí, mañana estás abajo. No, dímelo a mí, yo entré en bancarrota Claro, en a mí me pasó 2019. lo mismo en 2022, después de todo, porque al final eres joven, ganas mucho dinero, ¿sabes? Se te va un poco la olla de gastas aquí, gastas ahí, no sabes gestionar el capital y al final se te va todo, ¿no? Pero realmente con el dinero yo siento que no me ha cambiado, o sea, yo sigo siendo el mismo de siempre, yo sigo siendo un chico básico, me gusta comer casi lo mismo de siempre, hago mis actividades con mis amigos de siempre. Básicamente es que soy lo mismo, pero solo con un poco más de dinero, ya está. Me parece interesante lo que dices porque, bueno, yo al menos me siento identificado con lo que me has dicho, pero, por ejemplo, tú eres una persona que no estás muy presente en redes sociales No. y lo estás a nivel básico, vamos a decir, algunas veces que subes algo que yo he visto. Eh, yo ahora, pues, últimamente con el nuevo canal, pues, sí que es cierto que cada vez me expongo más, pero ¿qué opinas de pues todos los típicos así, vamos a decir, vendehumos, ¿sabes? De que ves en las redes sociales, que vemos gente que lo único que hace es mostrar lifestyle, mostrar coches de lujo, mostrar a veces cosas que están alquiladas o que intentan aparentar algo que realmente no son. Porque, por ejemplo, mucha gente ahora que nos está viendo, que quizás lleva un Mm. poco dentro del sector, va a ver, por ejemplo, ahora estamos dentro de tu oficina, no es nada de lifestyle, ni estamos puestos ahora dentro de un yate donde te estoy Claro, haciendo este podcast. Y claro, a uno esto no le llama la atención, ¿sabes? Pero otra cosa es que realmente necesito tener eso, ¿sabes? Porque claro. aunque pueda permitírmelo, ¿sabes? Realmente necesito enseñar algo de lo que realmente no forma parte de mí. Claro, hay una cosa que yo siempre hablo con mucha gente y es, siempre fíjate de las personas que viven de lo que te enseñan y que no viven de lo que enseñan, ¿sabes? Tienes que fiarte de personas que realmente viven del negocio y que están enseñando. No tienes que fiarte de la gente que realmente viven de enseñar, porque todo el mundo puede enseñar, ¿sabes? De vivir de lo que enseña, pero es que hay muy poca gente que enseña y vive de lo que te está enseñando. ¿Y cómo uno puede tener ese criterio a la hora de ver estas Claro, es que es personas? complicado. Tienes que estar muchos años en el sector O sea, para verlo muy bien. tú crees que al final con el tiempo acabas desarrollando ese criterio? Porque Sí, al final yo creo que en Internet hay muchas personas que compran, incluso con el dropshipping, ¿no? Incluso a veces compras una formación de una manera impulsiva. ¿Cómo lo ves? claro. No, es que yo creo que al final sí que es verdad que los bienes materiales impresionan mucho a la gente, ¿no? Porque ¿quién no quiere ir en un Lamborghini? ¿Quién no quiere comer en un restaurante de 2.000 euros por persona o viajar todo el mundo en jet privado? Todo el mundo quiere eso. Pero al final yo creo que el tema material es muy personal para cada uno, ¿no? Porque al final yo no soy muy de exponer muchas cosas en redes sociales, ¿no? Prefiero estar yendo un poco más por mi bola. Y al final yo, a nivel material, yo no relaciono mm, wealth, ¿no? Como se dice en inglés, como se dice en español eso, Riqueza. riqueza o patrimonio a base de un producto que tú ves físicamente, un Lamborghini, un viaje en jet privado, o sea, al final, ¿a quién le importa eso? O sea, solamente sirve para impresionar a la gente. Lo importante que yo creo es estar bien tú mismo y saber tú mismo que estás bien, ¿sabes? Porque muchas veces, sin afán de ofender a nadie, porque mucha gente, el que va en Lambo, al final luego le pides X cosa y dices, ay no, tío, no tengo, tal, no sé qué, ¿no? Pero luego a un tío más básico le dices, oye, vamos a invertir en tal cual y tal. X cantidad, ahí están, ¿sabes? Eso me pasa mucho, sobre todo en la comunidad china. Ya sabéis que vosotros, todo el mundo sabe que los chinos van que si en BMW, que en Mercedes, que si van vestidos de marca de arriba hasta abajo. Pero en realidad luego, cuando llega el momento de la verdad, todo es aparentar. Porque todo el mundo quiere ser, ¿no? Enseñar, oye, yo tengo tal, yo mira qué ropa llevo, mira qué coche llevo. Pero luego a la hora de verdad,
Hay muy poca gente que tenga eso lo que enseña. A mí, honestamente, tío, pues, quizás por cómo soy yo, a mí me da mucho igual, tío, Sí, lo es que que los depende de demás. la O sea, yo persona. no me veo con la necesidad de tener que enseñar ciertos lujos, incluso a veces con mi propia marca, a veces que me expongo, ¿sabes? Pero sí que es cierto que hay veces que tienes como un poco esa tentación de decir, sé que esto va a traer más visualizaciones, al final Sí, va a dar más sí, sí, cosas, sí. ¿no? Pero creo que al final es saber jugar un poco con equilibrio, pero lo más importante es saber dar el valor, ¿no? Yo Sí, creo que al final tenemos mucha gente por redes, no quiero mencionar nombres porque tampoco, pero eh, hablan mucho de cosas que, cómo tener una mejor vida, cómo tener quizás un mejor estilo de vida y tal, pero no tienen ningún negocio por detrás, no hay nada. El propio negocio en sí es únicamente vender eso. exacto. Y bueno, tanto tú como yo llevamos mucho tiempo en el e-commerce y al final esto hace también que, Lo sabes ver también. claro, y vives con eso realmente, ¿sabes? Es algo de lo que te da de comer al final. Es Tío, que Jau, realmente, mira, cuando a una persona le va muy bien, es que no tiene tiempo de estar haciendo todo eso, ¿sabes? Porque al final, cuando una persona, por ejemplo, yo en mi caso, tengo tantas cosas que hacer cada día, que es que a mí no me da tiempo de estar pensando en hacer tal, voy a hacer tal, voy a vender tal, mira, ¿sabes? yo ahora que en 2024 he creado Hispanecom, me encuentro, de verdad te lo digo, y bueno, eso soy súper transparente a veces con mi comunidad, he tenido momentos donde he tenido que dejar un poco las tiendas de lado. Porque es que te coge mucho tiempo Es crear el mucho tiempo, contenido, ¿sabes? Hoy he claro. venido aquí contigo. A veces enseñar a las personas y tener un infoproducto, una formación, también conlleva mucho tiempo, ¿sabes? Y a veces tengo que crear un equilibrio porque también tengo que dar ejemplo y demás, pero sí que es cierto que tienes que saber organizarte correctamente el Sí. tiempo porque si no es imposible, tío, es Es que imposible. depende de la prioridad de cada persona. Por ejemplo, yo en mi caso, yo tengo negocios que me funcionan, que me van bien, que me quitan tiempo y tengo que invertir tiempo de mi cada día. Lo último que se me pasaría a mí es ahora ponerme de repente a hacer full contenido, a vender cursos y tal, porque claro, yo no tengo tiempo. Yo ya tengo un negocio que a mí me quita la mayoría de mi tiempo y mi prioridad ahora mismo es crecer mi empresa. ¿Sabes? Luego ya hay gente que le va bien más o menos bien y ya se hacen mentores y quieren, ¿sabes? Esa parte de ahí. Pero bueno, es que depende de la prioridad de cada uno. Por eso a mí me gusta ir a mi bola, ¿no? Al final cada uno tiene su vida, yo tengo mi vida, yo tengo mis objetivos, X persona tiene sus objetivos, tú tienes los tuyos y al final cada uno trabaja pues, por los objetivos que uno mismo tiene y puede, ¿no? Y ya está, eso es lo importante, yo creo yo, que al final cada uno que haga lo que quiera, pero que no haga daño a nadie y ya está, ¿sabes? No, me parece genial. Una de las últimas preguntas que tenía pensado hacerte, Pau, y por último quiero que tú me vayas a hacer una pregunta a mí y que yo te vaya a contestar. Algo que de todo el tiempo que tú y yo nos conocemos, que luego me preguntes. Pero lo último que quiero saber, soy una persona que quiero empezar, he escuchado todo lo que has dicho. Un consejo súper importante que darías para alguien que ahora mismo nos está viendo, ¿qué le dirías? Para que Pues, emprenda o para que inicie su proyecto, para que inicie el e-commerce. El pues consejo, uno solo. que no se lo piense. Al final la vida es una, tío. Si tú muchas veces piensas, no, hoy me voy a emborrachar porque la vida es una, tío, y no voy a volver a ser joven. Emprender es lo mismo. Entonces, tú puedes emprender hoy, puedes emprender mañana, pero al final esa oportunidad, el tren que te pasa, tienes que subirte al tren, porque al final somos jóvenes, ¿vale? Yo sobre todo lo digo para la gente que es muy joven, que lo peor que te puede pasar a ti es perder dinero y volver a vivir con tus padres. O perder dinero y ya está, Sí, porque al ¿no? final vives con Lo tus único que padres. tienes para perder es el dinero. Exacto, y el dinero va y viene. O sea, el dinero hoy tienes, mañana no tienes, mañana vas a vuelves a tener. Entonces, emprender es saltar directamente sin paracaídas. O sea, tío, tírate, ¿sabes? Y a mitad de la bajada ya se te abre el paracaídas. O si no se te abre, no pasa nada. Te puedes respawnear. Aquí puedes respawnear, en la vida real no, pero aquí sí. Entonces, cuando tú vas a emprender y tengas algo en mente, hazlo. Lo peor que puedes hacer es tenerlo en mente y todo el rato, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro, hostia, La tal, tal, tal. parálisis del análisis. Claro, tío, hostia, ponte y cuando vengan los fallos, coño, aprendes, ¿sabes? Al final es eso, tienes que tomar acción. Si no tomas acción y estás todo el día pensando en X y Y, tío, y no lo ejecutas, al final solo son pensamientos, ¿sabes? Y yo ya te digo, las personas que quieren empezar a emprender, quieren emprender, la cosa es hacerlo y hacerlo con miedo incluso, si tenéis, ¿sabes? Porque al final sales de tu zona de confort, haces cosas que están fuera de tu día a día
Y eso es lo que mola. Da miedo, pero también es lo que mola, ¿no? Cuando nosotros empezamos, anda que no molaba de ponerte a hacer que si Facebook, que si esto tal, que si, hostias, ahora con el proveedor tengo que hablar con un Pero tío que está en China, ¿sabes? disfrutábamos del proceso, tío. Disfrutamos muchísimo y a día de hoy ¿Sabes? lo Yo creo seguimos que es eso. disfrutando. Y a veces la percepción de riesgo también es importante. Eso Sí. es una cosa que yo también he ido viendo. ¿Qué tiene más riesgo? ¿Iniciar un negocio y invertir? ¿O ir con un coche a 200 kilómetros por hora? ¿Sabes? Sí. Es decir, depende tú cómo interpretes ese riesgo, puede ser una cosa u otra. Entonces, Sí. quizás tú y yo tenemos esa percepción de riesgo de invertir mucho menor que otra persona que quizás, pues, coge un coche a 200 kilómetros por hora que yo en mi puta vida lo haría. Yo ¿sabes? tampoco lo haría, la verdad. Entonces, eso. Ya te digo. ¿Qué pregunta tienes para mí, tío? Pues nada, una de las Sé que preguntas- conoces muchas cosas de mí, Sí. pero intenta ir ahí que... No, al final ya te digo, nosotros nos conocemos desde hace muchos años. Yo sé que al principio tú hacías contenido, ¿no? Para la gente y tal. Y luego, obviamente, pues te centras en tus cosas, cada uno o sea, que al final las cosas van cambiando. Y el tiempo que pasa, hoy estás aquí, mañana estás ahí y no sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces, una de las preguntas es, porque este año, desde el año pasado, yo he visto que tú le das muy duro a Hispano.com, a tu comunidad. ¿Cuál es tu objetivo con toda esta gente que tú tienes aquí dentro, que tú estás enseñándole todo lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu objetivo con toda esta gente? Tío, honestamente, la verdad que yo llevo como desde 2017, ¿sabes? Que estoy haciendo dropshipping, dedicándome al e-commerce, entré en bancarrota en 2019, etcétera. Como emprendedor, al final con el e-commerce solucionas un problema, ¿sabes? Porque al final es una de las bases principales de cualquier negocio, solucionas un problema a la sociedad, ¿sabes? Coges un pedido, alguien lo quiere, se lo envías a casa, a domicilio, etcétera. Pero llega un momento que te empiezas, no voy a decir cansar porque no me he cansado, pero sí que se empieza a hacer algo rutinario, aburrido, ya me conozco la metodología, ya hay cosas nuevas, pero es como que siempre es lo mismo, ¿sabes? Y ya el ganar más dinero al final ya no te satisface tanto. Sí. Yo una de las cosas que siempre he tenido desde bien pequeño, y creo que esto lo hacía muchísimo incluso en el colegio porque se me daba súper bien memorizar, era esta vocación por enseñar. ¿Sabes? Hay personas que quizás son muy buenas en algo, muy buenas, pero cuando las pones delante de personas para que expliquen algo que saben ellas hacer, no saben explicárselo. Exacto. A mí, tío, se me da bien. Al menos yo creo que se me da bien. Ya te digo. ¿Sabes? Se me da sí. bien comunicar, se me da bien quizás explicar cosas que yo sé, lo que yo llamo, soy un transmisor de conocimiento, ¿sabes? Y eso a mí me llena muchísimo. ¿Por qué? Pues porque estoy aportando un granito de arena en la sociedad. Es decir, yo al final tengo un conocimiento que he ido desarrollando en el mundo digital, en ¿Sabes el qué? Yo e-commerce. creo que con una persona como tú así en la comunidad, a día de hoy, para las personas que acaban de empezar, es lo mejor que hay, porque al final estás aportando algo que nosotros en nuestros momentos casi no había. Bueno, también es cierto que hay mucho contenido por ahí de dropshipping y al final intento aportar mucho valor gratuito, sobre todo en todas las redes. Pero el principal motivo es este, de aportar un granito de arena a la sociedad y de sentir que el proyecto empresarial, porque también monetizas por ello, llena espiritualmente. Claro. Creo que esto es lo que realmente me hace querer avanzar con Hispano.com y con todas estas personas que estamos creando comunidad, al final mi objetivo principal, ya sea que estas personas ganen más dinero, ya sea que estas personas tengan un proceso de transformación en el que pues se animan a emprender y quizás no gracias a mí van a empezar a ganar dinero, pero gracias a mí tomaron iniciativa Y están viendo otra versión. y quizás al cabo de 2-3 años tienen éxito porque yo qué sé, están haciendo otra cosa, pero ese les di un empujón, ¿sabes? Ese punto de partida. Y hay una ¿sabes? cosa que sobre todo a veces cuando me he reunido con gente que me sigue o gente que me conoce o que se ha formado conmigo, hay muchas de las cosas que por ejemplo, mucha gente de la que ahora, yo estoy seguro, mucha gente de la que me ve, no va a dar like a este vídeo, no se va a suscribir quizás, pero es que tú comentas vídeos de YouTube. No. Yo tampoco. Yo a veces no doy ni siquiera like, o sea, que para que yo dé un like a un vídeo, madre mía, ¿sabes? Y ni eso, ¿eh? Pero están ahí esas personas, te Claro. escuchan, toman... Y yo sé que hay muchas personas que hay detrás que me ven y que quizás yo nunca voy a conocerlas, pero estás generando un impacto. Y me voy a dormir feliz, contento, saber que con lo que yo hago, siendo aportado a transparente, alguien. aporto valor basado en, bueno, una experiencia que llevo al final 8 años, ¿sabes? Es que es así. Y el principal objetivo es aumentar cada vez más esta comunidad. Quiero llegar a los 100.000 alumnos, ya somos casi 10.000, pero mi objetivo es llegar a los 100.000 y sobre todo
incentivarles a que empiezan un negocio, aportarles valor y que tengan esa transformación. No voy a decir únicamente ganar dinero, porque estadísticamente muchos van a fracasar y las cosas son como son, pero sí que puedes proporcionarle a esa persona un proceso evolutivo en el que va a tener una transformación de emprender, de empezar a quizás cambiar sus hábitos, de tener un mejor estilo de vida, de empezar a preocuparse por su futuro, de intentar cambiar la situación en la que ahora mismo se encuentran, tanto a nivel económico como a nivel de salud, como a nivel de personal, de relaciones, ¿sabes? Al final yo también soy un poco así más espiritual y no únicamente hablo de dinero, porque al final el dinero es una rama, ¿no?, de la vida, pero creo que eso es lo que quiero hacer al final con toda la comunidad, darles ese proceso transformativo. Muy bien, tío. Jao, tío, ha sido un honor y un placer, tío, tenerte por aquí. Igualmente. Muchas gracias por estar aquí conmigo y invitarme aquí en la oficina. Para todos los que estáis viendo el vídeo, si queréis saber quién es él, vamos a dejar sus redes sociales abajo en la descripción. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima.